Y continuamos con el mismo tema. En nuestra área se encuentra una de las casas embrujadas reconocida como una de las mejores del país. Rocío Irún habló con una maquillista hispana y nos cuenta de primera mano el terror de este lugar. Se acerca el día de Halloween y decenas de casas encantadas abren sus puertas tras un año de trabajo para ofrecerle esto al público tan solo por poco más de un mes. Me encuentro en la 13th Floor Haunted House en Denver, que abre sus puertas para ofrecer un espectáculo de miedo. Voy a ver qué tanto miedo genera. Muchas personas acuden durante esta época del año a numerosos lugares que compiten por ofrecer el mejor espectáculo de miedo. En muchos casos, las filas de espera duran horas y tan solo algunos privilegiados pueden evitar esa espera con un desembolso económico algo mayor. Yo he venido hoy a conocer lo que sucede detrás de bambalinas. Lili Aguilar lleva 3 años trabajando en esta casa del terror y prepara cada noche a alguno de los cerca de 100 actores que participan de este espectáculo. Empecé cuando tenía 20 años, empecé solo pintando a mano y después empecé a usar maquillaje de aire porque es más rápido, se pueden meter a la casa más pronto. El recorrido dura unos 20 minutos y te lleva por diferentes ambientes que recrean todo tipo de escenas de terror. Eso sí, los actores tienen prohibido tocar a los visitantes. Muy bueno el miedo que le da a uno y te hace sentir vivo, pero está bien bueno el show ahí, se asusta uno mucho con las personas que andan volando, tienen como cosas parecidas al exorcista y en verdad como que te hace sentir vivo cuando sale. Niños, adultos y mayores acuden a las casas encantadas, donde disfrutan de los personajes, las ilusiones sensoriales de la casa y de hasta un espectáculo de fuego. Los actores que necesitan más horas de maquillaje son los que van a salir afuera porque van a socializar más con las personas de afuera, y los que necesitan menos son los que van a traer máscaras puestas porque solo necesitamos pintarle los ojos. Visiten la web de denver.org para descubrir todas las opciones de entretenimiento para esta temporada. Nos seguimos preguntando por qué el miedo atrae a tantas personas, y es que aunque esta festividad no pertenece a la cultura hispana, año tras año más países latinos la acogen como propia. Esto ha sido todo desde el 13th Floor Haunted House en Denver. Desde aquí me despido y les deseo a todos muy lindas pesadillas.